El pensamiento analítico, bueno, tiene tres características fundamentales, el cual una de ellas es el ser ordenado. Es decir, que tiene una secuencia a seguir. Va de lo general a lo particular. Lo que significa que toma un problema grande y lo desglosa. Lo desglosa en particularidades para así poder entenderlo, para así poder tener una mejor comprensión. Y siempre está enfocado a encontrar una respuesta en lo que signifique que es resolutivo. Lo que significa que es resolutivo. El pensamiento analítico es utilizado en varias áreas del conocimiento. Se puede realizar el análisis de un proceso para comprenderlo, como analizar un libro, un texto para dar una opinión personal sobre aquello. Bueno, todo el pensamiento está definido por 8 elementos. 8 elementos fundamentales que lo componen. Estos son 8 estructuras básicas. Estas 8 estructuras básicas, bueno, cuando pensamos, tenemos un propósito con un punto de vista basado en suposiciones que llevan a implicaciones y por ello vamos a tener consecuencias. Todo esto supuesto, ¿no? Usamos conceptos, ideas y teorías para interpretar estos datos o información, hechos y experiencias, para contestar así preguntas que luego podremos obtenerlas como la resolución de problemas y asuntos. Bueno, pues el pensamiento genera propósitos. Debemos tener un propósito como una meta, un objetivo hacia dónde llegar. Si no, ¿para qué nos sirve el pensamiento si no queremos resolver un problema? Entonces, primero tenemos el pensamiento por un propósito, para resolverlo, ¿no? Plantea preguntas. Bueno, son preguntas a tratarse acerca del problema, acerca del asunto al cual generó el pensamiento. Usa información, la información de los datos, de los hechos ocurridos, obtener información acerca de lo que se observa y las experiencias ya obtenidas. Utiliza conceptos, ahí está la información, ¿no? Hace inferencias, utiliza, bueno, en conceptos como las teorías, definiciones, axiomas, son supuestos, por supuesta resolución del problema, leyes, principios y modelos que podemos obtener para solucionar. Hace inferencias y formula suposiciones. ¿Para qué nos sirven las suposiciones? Pues primero una suposición es dar un hecho por sentado, dar un hecho por suponer que ya está algo realizado, para así generar implicaciones y supuestas consecuencias. Eso nos servirá para poder analizar más el problema y así incorporar nuestro propio punto de vista, lo que sería nuestra perspectiva o la orientación hacia cuál se fue nuestra solución. Bueno, el concepto del pensamiento analítico es un tipo de pensamiento. Solo es un tipo de pensamiento que es el que más se utiliza al momento que nos planteamos un problema y queremos resolverlo. Nos ayuda también para tomar las decisiones. Podríamos describir como nuestro pensamiento por defecto. Bueno, pues nuestro pensamiento por defecto quiere decir que es el pensamiento que nos viene por instinto. Es el primero que se nos viene a la mente. Es el primer hecho que hacemos cuando se nos presenta un problema y necesitamos pensar para resolverlo. Es el primero que se nos viene a la mente. ¿Cuáles son las funciones del pensamiento analítico? Bueno, como lo dije anteriormente, resuelve problemas y toma decisiones. En la resolución de problemas nos ayudamos con la formalización de hipótesis, hechos supuestos que nos servirán para un mejor análisis. Bueno, un replanteamiento, reformulación de problemas, nos servirán también de mucho para ver el mundo desde otro ángulo.
desde otra perspectiva, para poder no solo quedarnos con nuestra idea, sino de de todos los posibles sucesos que puedan ocurrir en distintas situaciones. Y bueno, analizado una vez todo esto, la reflexión y el aprendizaje de esas estrategias que pusimos nos darán un resultado. A partir de ese resultado, con la otra función del pensamiento, es que nos servirá a tomar decisiones. Decisiones en la que, bueno, primero recopilar toda la información, analizar la situación actual del hecho, búsqueda de soluciones alternativas, porque no solamente nosotros podemos tener la razón, ¿no? Por eso hay que ver varias perspectivas en distintas situaciones, en distintas resoluciones. Y la selección de la alternativa más adecuada, ¿no? Buscamos, aramos para ver cuál es la mejor solución. Y ahí nos sirve para tomar la mejor decisión. Bueno, hay que concientizar estos procesos cognitivos, metacognitivos y actitudinales asociados a través de pensar por sí mismos. Pensar por sí mismos, no esperar tantos estímulos externos para no hacerlo por nuestra propia cuenta. Estar conscientes de nuestros recursos y potencialidades que tenemos y que podemos obtener del medio externo. Manejar con voluntad propia y conciencia los conocimientos, habilidades y actitudes en distintas situaciones de la vida, entre ellas el aprendizaje. Aquí viene mucho lo que es la experiencia. A partir de esa experiencia tomada, tenemos que recopilarla, mantenerla y manejarla con voluntad propia. Y bueno, eso nos servirá bastante en nuestro pensamiento por defecto, que sería el pensamiento analítico. Realizarlo siempre, con mucha prudencia, desarrollar habilidades del pensamiento lógico, con el afán de demostrar capacidades para pensar ordenadamente, razonar y analizar, para sintetizar esos hechos, esas situaciones que suceden, transferir, inferir y deducir para construir conocimiento. Hay que ser muy lógico, no hay que actuar por actuar, hay que actuar bajo hechos lógicos. Las características del pensamiento analítico es que es lineal, convergente. Bueno, las características se centran en las partes antes que el todo. Disgrega, intentando entender el significado específico de cada uno de estos aspectos parciales. Se interesa mucho más por los elementos que por las relaciones. Y equipara la explicación del todo a la agregación por suma de la explicación de cada una de las partes. Es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque sigue una secuencia establecida. No es paralela no podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Tiene que llevar siempre una secuencia de pasos, no debemos saltarnos ni nada. Siempre es ordenado. No hay que generar estos saltos cualitativos, ¿no? No obvia ni altera pasos del proceso y utiliza estrategias de sexo incremental para acercarse a la solución. Es decir, va en paso, uno tras otro. No saltarse ni hacer paralelos. Es convergente. ¿Por qué converge? Porque un pensamiento orientado a la solución, que es poco interesado por los aspectos relacionados con el pensamiento, no integrador de escenarios alternativos y excesivamente orientado a operar, a calcular y a aplicar. Bueno, eso es lo que he podido entender del pensamiento analítico. Muchas gracias.